Agintariok, saridunok, herritarrok, arratsalde on guztioi, danbor eta martxa hotzen oihartzunak giroa epeltzeko ordu gutxi falta direnean, hainbat eta hainbat donostiarrek hiriari egin dioten ekarpena etortzeko eta goresteko ekitaldi hau tradizio bihurtu da jadanik. Duela gutxi, alkateak azaltzen zuen bezala, ezohiko zerbitzua egin eta Donostian bizitza hobetzen saiatu diren pertsona edo erakundeen meritua goratuz. Harro sentitu behar dira. Hiria aberaztu, bizikidetza sustatu, ongizatea bultzatu, hori dena lortu bai dute. Han conseguido hacernos a los ciudadanos y a las ciudadanas un poquito más felices, o bastante más felices. Han sido 49 las propuestas y de esas 49 han sido 5 las elegidas, los elegidos. Estos últimos días, charlando con algunos o con algunas de ellas, me decían, pero exactamente, ¿quién ha propuesto mi nombre? ¿Quién ha sido? Quiero saber quién ha dado ese nombre para que yo sea elegido, sea elegida entre esas 5 personas, ¿no? Bueno, les podía la curiosidad, les embargaba la emoción. Vamos a comenzar, hasteko eneko goia alkateari egingo diogu harrera. Alkate jauna. Agintariak, lagunok, arratsalde on guztioi. Ordu gutxi batzuk, baino ez dira falta gure hirian festa lertzeko. 24 orduz, donostiarrak urte guztiko egunik seinadatuena degun hauxe bizitzeko. Gaurtandik gerora, penak zokora, festara. Gaurkoa, San Sebastian bezpera, ospakizun eguna da. Eta antigotar batek, Imanol Larzabadek kantatzen zuen bezala, mundua ez da beti jai, inoiz tristea ere bai, baino badira mila motibo kantatzeko adai. Eta guk baditugu hainbat arrazoi kantatzeko, dantzatzeko eta ospatzeko. Gaurkoan, gure hiriaren alde lan egiten duten pertsona eta erakundeak aitortuko ditugu. Gaurkoan, gure hiriaren baloreak azpimarratuko ditugu. Gaurkoan, donostiar izateaz, harro egoteko 11 arrazoi entzungo ditugu. Hoy, a pocas horas de que estalle la fiesta, nuestra fiesta, vamos a reconocer a personas y entidades que por encima de ideologías se caracterizan por amar y hacer prosperar nuestra ciudad. No tengo dudas de que dentro de Donostia hay muchas Donostias. Hay muchas ciudades dentro de la propia ciudad, muchas maneras de entenderla y de vivirla. No hay una sola Donostia, no hay una sola San Sebastián. Vivimos en una ciudad que se transforma permanentemente, una ciudad que sabe abrazar lo nuevo sin dejar a un lado su origen. Ez ditzagun ahaztu aintzinako doinuak merezi badute, eta onar ditzagun doinu berriak onak badira. Hori da, Juan Ignacio Iztueta euskal idazleak txistu doinuari buruz idatzita utzi zuena. Pertsona askoren lana eta esfortzuari esker da posible gaurko ekitaldia merezimendu asko dago honen guztiaren atzean. Eta bada, urte luzez, ekitaldi honen txistu doinuaz kezkatu denik ere. Jose Ignacio Ansorena, besteak beste, txistuaren doinu berriak eta zarrak josteko ardura izan du hamarkadetan zehar. Gaurko hitzak eskerrak emateko aprobetxatu nahi ditut. Udadak antolatu izan dituen ekitaldi askok merezi zuten txistu soinua zaintzeagatik eta jakina gure ondare musikatua bizirik mantentzeagatik. Eta noski, ongi etorri Aitor Arozena, Txuntxunero kuadrilla honen zuzendari berria. Hay obras de amor, obras de sentimiento, pero las que más duran son las del ayuntamiento. Hori da, Arozenak aurreko igandean bota zuen esaldia San Sebastian eguneko aurreko kontzertuan. Nik beste batekin erantzuko dizuet. Nolako txistudari taldea, adako udada, dio esaerak. Egin ezazue dan fina, asko eskertuko dizue Donostiak eta. Pero bueno, hoy estamos aquí para reconocer y para celebrar.
para reconocer a quienes con su trabajo hacen posible que Donostia sea una ciudad mejor, más amable, más inclusiva, más justa y que no pierda una de sus características más importantes, la de ser una comunidad. Esa es la lección que recordamos año tras año con estos 5 reconocimientos. Hoy es también un día de celebración con la familia, con los amigos, con la cuadrilla, con la sociedad, con aquellos a los que vemos una vez al año o incluso con quienes no conocemos, pero con quienes compartimos un sentimiento de pertenencia. Es un día de celebración de la vida, de la fiesta, de las ganas de vivir. No hace tanto que nos tocó vivir este día encerrados en casa, sin poder salir a la calle, sin poder tocar el tambor. Conviene que no olvidemos para valorar lo que tenemos, lo que hoy sí podemos hacer. En medio de la fiesta y del jolgorio hacemos un hueco y reconocemos a aquellas organizaciones y personas que trabajan para hacerla un poco mejor. Atsiz Fundazioa. Zailtasunak dituzten pertsonei eskutik helduz eta itxaropen berriak zabalduz. Lan isil, baino sakona eginez. Iluntasuna argituz. Desde hace 56 años estáis trabajando para echar una mano a las personas en situación de vulnerabilidad. A aquellos que, como dice Isabel, son centrifugados del sistema educativo, dándoles una nueva oportunidad. Son muchas, cientos, las personas que habéis ayudado y gracias a vuestro apoyo han encontrado razones para vivir y para salir adelante. ATC. Garuneko kalteak dituzten familiengandik gertu egonez, 30 urtez. Zailtasunak zailtasun, bizitzan trantze-datza bizi dutenengandik hurbil. Bizimodua xamurragoa eginez. Baina ez hori bakarrik. Baita ere, errealitate bat gizartearen aurrean ikusgarri eginez. Gure gizartean horren beharra ere badaukagulako. Trabajáis y conseguís que muchas personas y muchas familias encuentren apoyo, luz y consuelo para afrontar el duro trance que les ha tocado vivir. Bizikletan adinik ez. Una iniciativa preciosa y gracias a la cual las personas mayores con dificultades pueden moverse por la ciudad en bicicleta, volver a sus lugares queridos, ver el mar o disfrutar de un paseo por su ciudad. Una actividad tan sencilla como agradable, que llena de vida y enciende las caras de sus usuarios y usuarias. Elkartasun keinu ederra, gure hiria komunitatea dela bistan jartzen duena. Puskaezinak diren loturak sortuz, gure hiritarrak zainduz. Ángel Rueda. Cuidar a las personas también es atenderlas con calidad, con tiempo, mirándolas a los ojos y preguntándoles por las pequeñas cosas del día a día. Ejemplo de ello es Ángel, desde el familiar comercio Rucal, en la calle Fermín Calvetón, de la parte vieja. Negocio familiar, ya que tomó el testigo de su padre, quien le enseñó el arte del cuidado y de la atención. Bonito detalle, para quien se haya dado cuenta, pero en la fachada, cercana al comercio Rucal, guardan nuestros sueños y recuerdos las placas en honor a Fermín Calvetón o Fermín La Salda, este último más conocido como Duque de Mandas. Pero más curioso es aún que, al igual que las luces del comercio Rucal, está también encendido el recuerdo, en forma de placa, de Raimundo Sarriegui, a la altura de la antiguamente llamada calle Puyuelo 38, y esa luz hoy brilla más que nunca. Eta Mentxu Medel. Pertsonak zaintzea ere bada pertsonak formatzea. Eztea eta prestatzea. Halaxe egin du urte askoz Mentxu Mededek. Dantza grina dutenei erantzuna emanaz. Eta baita mundu zabaldera dantzariak bidaldiz. 50 años pasan rápido, según Mentxu, pero 50 años representan mucho trabajo. Un buen trabajo, porque a pesar de las dificultades y de las limitaciones que la danza puede tener en nuestra ciudad, personas como Mentxu han conseguido, muchas veces sin que seamos lo suficientemente conscientes, que el mundo esté lleno de grandes bailarines y bailarinas que han salido de nuestra ciudad. Zorionak guzti-guztioi, eta eskerrik asko Donostiaren alde egiten dezuten lanagatik. Urtero diot eta aurten ere berriro esango dut. Zuei esker, gure hiria, Donostia, hobea da. Gracias a vuestro trabajo, nuestra ciudad es mejor, porque llegáis allí donde otros no podemos o no sabemos llegar. Ospatu ditzagun geure hiriko balio positiboak behar duen moduan. Hauek dira geure garaipen handienak eta. Eskerrik asko guztioi, zorionak
Eta gora Donostia! Eskerrik asko, alkate jauna. Decía el alcalde que hay diferentes San Sebastianes dentro de la propia San Sebastián y sobre todo reconocía a los acreedores de las medallas su comunidad, el hacer comunidad entre todos. Bueno, begietan, eskuen mugimenduan nabariztaio. Azken egunetan Isabelek kontatzen zidan guztiz hunkituta zegoela. Donostiarra naiz Aloña esaten zian. Zu badakizu hori zer den galetzen zian. Gipuzkoako Atsis Fundazioko kidek badakite zer den aurpegian sufrimendua antzematea, mende terdi baino gehiago lanean daramate egoera zaurgarrian dauden pertsoni laguntzen alkateak esan du, bultzada txiki bat emanez eta batez ere aukerak eskainez. Atsis trabaja por humanizar la sociedad, así es su día a día. En los años 80, época pues, de una fuerte crisis económica y social, en la que además aquí había bastantes problemas con las drogas, un grupo de voluntarios pensó que era importante hacer algo para ayudar a aquellos jóvenes que se quedaban en la calle para poder darles un futuro y unas opciones en su vida. Atsis Fundazioa es una fundación sin ánimo de lucro. Llevamos muchos años trabajando aquí para favorecer la inserción social de personas, sobre todo jóvenes, en la sociedad. Estas personas que por diferentes circunstancias de la vida pues están en situaciones más desfavorecidas, se trata pues eso, de dar ese apoyo para que puedan tener una segunda oportunidad en la vida. Askotan zerotik hasi, hizkuntzarekin ere arazoak dituzten ikasleak ere baditugu, pixka galduak edo iristen dira ona, etorkinak dira asko, eta eskolak eskaintzen diena da, segurazki beraientzat, azkenetariko izan daiteken aukera bat, ez? Helduarekiko mesfidantza handiakin etortzen dira eta gure zeregina bada ere hor konfiantza ematea eta lanudurako prestatzea. Además de esa formación, creemos que es clave dar ese apoyo psicológico, ese apoyo emocional, el que estas personas jóvenes tengan una referencia en nosotros para poder ayudarles en todo lo que podamos. Los temas que solemos trabajar con jóvenes pues son convivencia intercultural, voluntariado, participación comunitaria, un poco temas relacionados también con la solidaridad. En todo este tiempo, lo que no ha cambiado, lo que es importante para nosotros, para Atsis, es que lo principal son ellos. Hay alumnos que, por supuesto, en segundo año luego tienen la posibilidad de hacer unas prácticas en las empresas, con lo cual, pues, muchos de ellos se colocan. Aquí estoy aprendiendo de hacer soldadura. Me falta un poco para ir en la práctica. Cuando llegue ahí, espero que me coja para trabajar. Terminé el curso y me mandaron de prácticas y aquí terminé. Ya llevo como 4 añitos y bien, la verdad que bien. El poder dar oportunidades a las personas para que puedan tener un proyecto de vida y tengan una ilusión y un objetivo. Cada uno necesita un recorrido, ¿vale? Algunos tienen la mochila muy cargada y van más lento en ese recorrido. Pero, por supuesto, que hay que darle tiempo porque esas personas al final terminan igual que los demás, de llegar a lo que es a la cima del poder vivir el día a día. Eta herritar merezimenduaren lehenengo domina erakundeko kide guztien izenean, Isabel Bakero, Atsis Fundazioaren Gipuzkoako zuzendariak jasoko du.
Eskerrik asko guztioi, alkate jauna, zinegotzi Donostiar erakunde eta azken batean Donostiarrei. Domina honek zoriontsu eta unkituta sentiarazten gaitu eta. La antropóloga Margaret Mead afirmaba que el primer signo de civilización en la humanidad no fue el fuego o el arado, sino el descubrimiento de un fémur fracturado y luego sanado. Esto indicaba que un ser humano pudo sobrevivir porque otro lo sanó y lo acompañó cuando más vulnerable era. Que por primera vez en la historia de la humanidad se evidenciaba la solidaridad y el cuidarnos los unos a los otros. Atsis, en latín, significa estar presente. Y esta es nuestra misión, estar presentes en la vida de los y las jóvenes que por diferentes razones viven o han vivido momentos de vulnerabilidad en los que necesitan quien les acompañe y guíe para que su autoestima, sus esperanzas y sus ilusiones se sanen. Que confíen en su valía tras años de escuchar o sentir lo contrario. Gracias a los más de 7.500 jóvenes que llegasteis a Atsis Fundazioa, porque no sois una cifra más, sois nombres, rostros, sueños. Gracias por confiar, por no tirar la toalla, por dejaros ayudar, por creer en vuestras posibilidades y hacernos sentir privilegiadas a quienes os acompañamos en este camino de madurez y crecimiento personal. Recojo este reconocimiento en representación de todos y todas las trabajadoras y voluntarias, por vosotros. Los que estamos y los que han estado a lo largo de estos más de 35 años en Donosti. Nombro en especial a Juan Miguel Altuna, quien lideró desde el inicio este proyecto en nuestra ciudad y nos dejó repentinamente hace 2 años. Desde donde esté, seguro nos mirará feliz. Es una labor que llevamos a cabo con ilusión, a menudo desde la sombra, con el fin de hacer frente a la desigualdad y a tantos fracasos sociales que aún arrastramos. Por eso, sigue siendo imprescindible la implicación y el compromiso de la ciudadanía y de todas las instituciones para seguir avanzando. Este reconocimiento pone el foco en nuestra fundación, lo que nos hace sentirnos profundamente agradecidos y reconocidos, pero queremos ampliar este foco a todas las personas, entidades y empresas que nos han apoyado a lo largo de todos estos años y con las que sabemos que seguiremos construyendo este proyecto común. Eskerrik asko. Esta medalla es el gran honor de esta Donostia, solidaria, la nuestra, la de todos, y todas las que impulsa a seguir trabajando y a sumar a más personas a esta misión de construir una sociedad más justa, solidaria e inclusiva. Eskerrik asko, bihotzez. Gora elkartasuna, gora gazteak, gora donostiarrak eta gora Donostia. Bueno, nos gustará contar con Isabel aquí entre nosotros y entre nosotras, así que vamos a pedirle que tome asiento. Isabel. José Manuel, ¿cómo ha ido el paseillo? ¿Ha ido bien? Te ponía muy nervioso, era el momento tenso, ¿no?, del acto. Pero lo has hecho muy bien. Bueno, cuando una enfermedad llega a casa, la escucha, el apoyo y sobre todo una red profesional son determinantes, y José Manuel lo sabe muy bien. Él se levanta muy temprano todos los días, muy, muy temprano. Tiene una rutina admirable, por Estichu. Le cuida, es una rutina de cuidados, pero en la sombra. De hecho, el otro día cuando hablaba con él me decía, es que no quiero dar pena, Loña. No sé de qué voy a hablar en mi discurso, pero no quiero dar pena. Quiero dar de la actividad en la asociación y del apoyo que brindamos. Bueno, más allá de la compasión, en este acto, los integrantes de la asociación que preside son el fiel reflejo del servicio. El servicio a favor de las personas con daño cerebral adquirido. Me llaman de la residencia que mi marido estaba ingresado y claro, de repente digo, no, te estás equivocando, si acabo de hablar con él por teléfono, si a mí no me pueden estar pasando esto a mí. Y bueno, me dijeron que le había dado un ictus. Un accidente que tuvo mi hijo, tuvo un traumatismo craneoencefálico. Yo iba pensando que mi hijo iba a estar muerto, o sea, sinceramente, las expectativas eran esas. Bueno, senarrari eman zion itus bat, 50 urte ituzun, ondik oso guztia.
Pues allí estuvo en la residencia, la verdad es que muy bien, fue avanzando muy despacio. Pero llega un momento donde Osakidetza ya te dice, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ya la plasticidad del cerebro de Félix ya no va más, te tienes que buscar la vida por tu cuenta. Y dices, ¿y ahora qué haces? De repente lo ves todo complicado. Potentza nahikoa kabezarena, baina harrek medikamentu bakarrik ematen dizu. Entre el hospital y la vida real normal hay un vacío. Ese vacío, ¿quién lo rellena? Pues nosotros o entidades como nosotros. Entonces allí en la residencia nos informaron de que existía esta asociación. Y bueno, ya tomé contacto con este centro y la verdad es que fue una liberación. De repente todo ese lío que yo tenía organizado para atender a Félix pues, se reducía a acudir al centro. Y bueno, se ha ido integrando muy bien, muy bien, muy bien. Esto es como una gran familia, ¿no? A uno le atan la cremallera, al otro le atan el zapato. Eta gutxi gora bera da beste familia bat gehiago edukitzea nere bizitzen. Eta da pausu bat gehiago emango banuke bezala nere bizitzen. Hilabetean behin ere egiten ditugu irteerak eta ondo pasatzen dugu, beti ere familia baten antzera, ez? Oso garrantzitsua da azken finean behaien bizi kalitatea hobetzeko. Cuando a una persona le ocurre algo de esto, no le ocurre solamente a él, le ocurre a todo su entorno familiar. Pero luego también nos atienden a nosotras. Hay reuniones familiares, hay salidas que compartimos. No hay mejor terapia que estar charlando con personas que están en mi situación, ¿no? Ikusten duzu gainera beste gehiago ere badaudela, ezik dan atzeneko hori konfiantzat ematen dizu, baina ez zela bakarrikan. Laguntza asko dakazula inguruan bai. ATC ha sido un salvavidas, porque cuando me dio el ictus estaba en tierra de nadie, ni podía ir a rehabilitación porque se terminó y en casa no podía estar todo el día metido. Entonces, pues el venir aquí y estar socializándome con los compañeros, hacer actividades y no quedarme en casa, eso es lo más importante. Yo estoy feliz porque de ir a buscar un cadáver, pues me da un beso de buenas noches, me saluda, me habla y lo tengo siempre a mi lado y para mí es muy importante la ayuda que ha tenido aquí. Cambia la vida completamente, tienes que aprender a vivir distinto y sobre todo pensar no lo que has perdido, lo que has dejado, lo que te queda. Eta ATC hartutako kalte zerebralaren Gipuzkoako elkartearen izenean, bere presidenteak Jose Manuel Amadorrek jasoko du domina. Arratsalde on denori. Muy buenas tardes a todos. Hace unos días, una persona que no está lejos de mí me comentó que esta medalla que va unida a la fiesta de nuestro patrón y que hoy se nos otorga era para disfrutarla. Y tenía razón. En ATC empezamos a disfrutar de la medalla desde que supimos que éramos unos de los galardonados. Y por esa unión con la tamborrada, ayer en ATC nos adelantamos un poquito y tocamos en la calle, delante de nuestra sede, las marchas del maestro Sarriegi, en lo que hemos denominado la tamborrada terapéutica. Ya que según la fisioterapia, para nuestros usuarios es muy importante cognitivamente seguir el ritmo de la música y físicamente al mismo tiempo tocar el tambor. La verdad es que nos salió bien y pasamos todos un rato muy agradable. Dicho esto, hoy también es, cómo no, el Día del Agradecimiento. En primer lugar, ATC quiere agradecer enormemente a la ciudadanía donostiarra
el hecho de habernos nominado y habernos votado para conseguir llegar a esta medalla del mérito ciudadano. Por supuesto, al señor alcalde y al equipo de portavoces del Ayuntamiento por habernos designado como una de las 5 medallas de la ciudad. Queremos, como no, felicitar a nuestros compañeros medallistas con los que ya hemos convivido estos días previos. Por supuesto, no me puedo olvidar de nuestros usuarios que nos aguantan día tras día y de sus familias, de mis compañeros de trabajo que están al pie del cañón todos los días conmigo. Esta medalla es de todos los que formamos la familia ATC. También un recuerdo para nuestros patrocinadores y al resto de instituciones como la Diputación Foral de Guipúzcoa. ATC es una asociación sin ánimo de lucro, fundada en el año 1994 por familiares de personas afectadas por un daño cerebral adquirido, y en el año 2010 fuimos declarados Asociación de Utilidad Pública. En ATC nos dedicamos exclusivamente a mejorar la vida de las personas con un daño cerebral adquirido y dar apoyo a sus familias. Para los que no lo sepan, el daño cerebral adquirido es una lesión repentina en el cerebro que puede ser provocada por un ictus, un traumatismo cráneoencefálico, una hemorragia cerebral, un tumor cerebral o una anoxia. Pero el daño cerebral va más allá de sus causas. Como todos sabemos, el cerebro se encarga de procesar la información que recibe a través de los sentidos, pero también controla otras funciones que no se ven, como la respiración, la digestión, el habla, la memoria o el control de las emociones y la conducta. Y una lesión cerebral adquirida puede alterar la capacidad de desarrollar estas funciones básicas, que, como he dicho, no se ven a simple vista. Acciones como comprar una entrada para ir al cine, ir a la compra, viajar en un transporte público, pueden convertirse en grandes retos para las personas con un daño cerebral adquirido. Desgraciadamente, este daño cerebral le puede ocurrir a cualquier persona y a cualquier edad. En ATC ponemos diariamente todo nuestro saber y cariño en el trabajo que desarrollamos con nuestros usuarios y sus familias. Hoy día, la buena sanidad que afortunadamente tenemos nos salva la vida, pero otro problema sobreviene cuando salimos del hospital y no sabemos a dónde acudir con un familiar que necesita atenciones especiales como fisioterapia, logopedia, neuropsicología, asistencia social, etc. Y esto ya está fuera del ambiente sociosanitario. Precisamente por este vacío es por lo que se fundó ATC. Nosotros ofrecemos todo nuestro apoyo al que lo necesite, porque en ATC tenemos un buen equipo multidisciplinar que cubre todas esas áreas que he mencionado y que son tan necesarias para ayudar a dar una atención completa, tanto a la persona afectada como a sus familiares. En ATC estamos muy satisfechos de nuestro trabajo y de la labor que desarrollamos día a día, porque sabemos que damos un servicio a la comunidad desde una perspectiva social, humanitaria y solidaria. Nuestra asociación ATC está abierta a todo tipo de consulta que cualquier ciudadano quisiera hacernos. También nos ofrecemos a dar información a cualquier tipo de voluntariado, etc. Por supuesto, en ATC nos congratulamos enormemente de que por fin se hayan desterrado las palabras como subnormal, minusválido o disminuido, y se han cambiado por el término personas con discapacidad, ya que eso es lo que son. Primero son personas y después son discapacitados. Gracias a todas las personas que de una manera u otra nos han hecho conseguir esta maravillosa distinción que nos honra y que además coincide con nuestro 30 cumpleaños. Si hasta ahora procuramos hacer nuestro trabajo lo mejor que sabíamos, a partir de esta medalla estoy seguro de que lo vamos a hacer mucho mejor, porque la medalla y la ciudadanía nos lo van a exigir. Así que, como dice la letra de nuestra marcha de San Sebastián, bat bada zeruan, Donosti bat bakarra munduan. Gora Donostia. Zorionak ATC. Harremanak, elkarbizitza, aisialdia zenbat estimatzen ditugun, ezta? Adinak ez luke oztopo bat suposatu beharko bizitzaz gozatzeko, baina nork ematen dizkigu aukerak. Claro, ¿quién piensa en un colectivo, el de las personas mayores, cuyos años marcados por la nostalgia, por los recuerdos, están quizás condicionando la movilidad, la vida social, incluso los objetivos, las metas que quieren conseguir? Bueno, pues con gran mérito hay alguien que sí que trabaja con ellos y con ellas.
Así nació Bicicletas Adinik Ez, precisamente, y lo adelantaba también Eneko Goya, para impulsar esa participación a través de la movilidad. En el año 2016, gracias a la capitalidad cultural, gracias a las ayudas del Ayuntamiento de Donosti, pues le damos impulso y nace gracias a la cooperación de muchas personas que están detrás de esas entidades y sobre todo de muchos voluntarios que hacen posible que el proyecto salga a la luz. Bolondres eta gazte bezala esan dezaket belaunaldien arteko harremanak oso aberasgarriak direla eta paseotan sortzen diren elkarrizketak oso interesgarriak direla eta pila bat ikasten degula elkarrengandik. El cariño que te dan los que vienen, que te hablan muy simpático, por lo menos con agrado, chica. Beak kontatzen digute, ni hemen jaio nintzen, eta ni hemen ibili nintzen jolasten, gazte garaian, holoko situazioak ikusten kiozu. Eta benetan sentitzen dutena gaina beak. Es muy gratificante. No sé, como digo, no solo la salida, que me lo paso muy bien, sinceramente, sino también eso, formar parte de esa organización con gente tan maravillosa, de verdad. Y luego les encanta, porque la gente además ve a las personas mayores y todo el mundo, guapas, o siempre te echan algún piropo, y eso les anima un montón también. Y la gente, cuando nos parábamos así, estaba buen tiempo, nos saludaban y nosotros les echábamos besos también. Gente muy amable, muy linda. Y qué bien cómo vais, así, un poco de juerga. La posibilidad que un triciclo que favorece la movilidad de las personas conecta a distintas generaciones y construye nuevas relaciones humanas, pues genera a muchas personas y familias un bienestar. Nik uste oso idea polita dela, importantia eta ona batez ere, aitonamonentzako. Izan liteke modu bat, beraiek, beren bizitza o bizi kalitateare hobetzeko eta gure aldetik ez da emerzeneko esfortzua eta pentsatzut beraiek asko eskertzen dutela. La verdad es que es súper beneficioso para ellos, vienen muy contentos y la verdad es que muy agradecidos siempre pues, de las salidas que pueden realizar con BAE. Que este proyecto es luz, es amor, es cooperación, es voluntariado y es unión de fuerzas entre muchas personas. Estupendos y estupendas, como la que digo hoy aquí. Eta kide guztien izenean, Begoña Calleja, Bicicletas Adinik Ez elkarteko presidentea jasoko du domina alkateren eskutik. Arratsaldeon, lehenik eta behin, donostiar guztiei eskerrak eman nahi dizkiegu gaur hemen domina hau jasotzen egon gaitezkelako. Udalari ere, urtez urte aitorpen honekin jarraitzeagatik. También queremos felicitar al resto de las personas y entidades que hoy, junto a Bicicletas Adinik Ez, reciben este galardón.
zorionak. Una mención especial para nuestras compañeras de viajes, Araceli, Loli y Flor, que hoy están aquí disfrutando de este acto con todos nosotros, y para Marijo y María, que lo han hecho posible. Mila esker eta zorionak para todo el equipo humano que forma BAE, un honor para mí representarlo hoy. Nos sentimos orgullosos de formar parte de este movimiento internacional y ser los primeros en ponerlo en marcha en España junto a Barcelona. Actualmente somos cofundadores de En Bici Sin Edad España. Este movimiento ha ido creciendo poco a poco y en la actualidad está activo en 28 ciudades del territorio español y en un total de 39 países en el mundo y otros 20 que lo están poniendo en marcha. En BAE creemos firmemente en la construcción colectiva, en las alianzas y en los apoyos que debemos darnos entre todas y todos, entidades públicas, privadas, ciudadanía, para seguir construyendo una ciudad cercana para todas y todos los donostiarras, independientemente del momento vital en el que nos encontremos. Por ello, nuestro propósito es el de contribuir de manera sostenible, respetuosa, amable y saludable a una mayor calidad de vida para todas las personas a través de la participación, la cooperación intergeneracional y la movilidad urbana. Las personas son y somos el valor principal de BAE. En unos casos, como beneficiarias de la actividad directamente, en otros, las personas voluntarias, que con iniciativas como esta encontramos nuestro propio sentido de vida, dando sin esperar nada a cambio, simplemente porque lo que hacemos en sí ya nos llena. También la ciudadanía que nos observa y sonríe al vernos pasar, los colaboradores, las personas socias, etc. Nuestro reto es consolidarnos con la estructura suficiente como para poder llegar a las personas que viven en sus domicilios y se encuentran en situación de soledad no deseada. Conseguir que nuestros triciclos rueden y rueden por la ciudad, pudiendo llegar a toda aquella persona que lo necesite. En BAE traccionamos para promover el bienestar en nuestra comunidad y ser un modelo replicable para otros lugares. Tenemos el firme compromiso de crear una sociedad más activa, participativa e igualitaria, que ofrezca oportunidades a toda la ciudadanía, que no deje a nadie atrás. Reconectar a las personas con su ciudad, con su entorno, recorrer aquellos lugares a los que ya, por el motivo que sea, no llegan. Establecer esa relación entre las personas usuarias, voluntarias y viceversa. Compartir emociones, sonrisas, abrazos e ilusiones. Todo ello forma parte de nuestra misión como entidad, porque, como dice nuestro lema, vivamos juntos la ciudad. Gora Donostia. Zorionak, hiri baten bikaintasunaren gakoetako bat bere jarduera ekonomikoa da. Zerbitzua, aurretiko jarrera konfidantza, eskaintza, arreta. Hori dena menperatzen du gure hurrengo gonbidatuak. En la tienda de Ángel solo tenían 8 días de vacaciones al año. Solo 8. Me contaba Manoli, su esposa, ¿verdad, Manoli? Que había veces que estando comiendo sonaba la puerta. Y claro, como trabajaban casi 24 horas al día en la tienda, pues tenían que abrir y tenían que atender. ¿A que sí, Manoli? Casi, ¿no? Esa era su vida. Bueno, hay que destacar que es una vida de dedicación en la parte vieja que hoy precisamente obtiene su reconocimiento.
Empezamos, como te digo, en el año 1969, Ángel Calzada y yo, Ángel Rueda, y pensábamos que yo, como era tan conocido en la parte vieja y toda la vida he trabajado allá, pues digo, si encontramos alguna tienda que podíamos ponernos por nuestra cuenta, pues sería la parte vieja. Mirando, encontramos ahí en Fermín Cabetón, nos pusimos allí y empezamos pues, con lo justo, como se empieza en los trabajos. Todo lo hicimos nosotros, trabajando ahí, haciendo todo lo que pudimos. La bodega toda la montamos con baldas y todo lo hicimos nosotros. Y nos separamos amigablemente. Como me quedé solo, pues entonces tuve que buscar a mi hijo, al pequeño, al mayor. Y así fuimos empezando y poco a poco volver a renacer otra vez. Yo he intentado hacerlo como él, no lo tenía muy difícil. Con hacerlo un poquito como él, pues ya tenía el camino hecho. Encontramos más bien el trabajo con la gente del barrio y vendiendo las cosas así que hoy en día no se le da tanta importancia. Teníamos alguna especialidad de traer bombillas de todo tipo, de colores, de todo. Venían valencianos, venían catalanes, Era una constante de viajantes que poco a poco han ido desapareciendo. Nosotros hemos siempre respondido a la clientela. Eso es primordial. Y como la clientela siempre ha sido fiel, pues nosotros también hemos sido tanto o más que ellos para poderles atender. Sabían que nuestra tienda no decíamos nunca que no a nada. Todo lo que nos traían, hasta un zapato igual para pegarles, me traían gente conocida, porque Ángel nos va a arreglar cualquier cosa que le llevamos, nos va a arreglar. Eso es lo que hemos hecho. Nos hemos mantenido con la clientela tan a gusto que lo que hacíamos no nos causaba trabajo. Llevamos viniendo alrededor de unos 25 años, esperamos por lo menos otros 25 o 50 años más, por la confianza que nos dan. Están siempre dispuestos a ayudarte y sí que venimos muy a gusto, vamos. Valoro el trato y la disposición a solucionar los problemas de la gente de las tiendas del comercio pequeño. Solo diría que no nos olvidéis a la gente de la ciudad, que estamos aquí. Si os hace falta algo, estamos aquí. Que contéis con nosotros. Que sigamos estando aquí. Eta laugarren herritarren merezimendu domina Ángel Rueda Aramaiok jasoko du. Voy a coger aire. Buenas tardes a todos. Quiero compartir con vosotros mi emoción y mi agradecimiento por este reconocimiento. Muchas gracias. Esta medalla representa el cariño de mucha gente y es un broche a una vida de trabajo que jamás me hubiera imaginado. Es todo un orgullo ser merecedor de ella. Empecé a trabajar en la parte vieja con 15 años, ahora 88.
qué rápido ha pasado el tiempo. Mi directriz ha sido levantar la persiana cada día para trabajar desde la honestidad y el servicio de los clientes. Así seguimos. El pequeño comercio tiene el trato cercano y personal que le hace único. El pequeño comercio hace barrio. Yo sí, y más. Para terminar, quiero acordarme de tantos clientes que me han acompañado en estos años y de todos los clientes que confían en nosotros y nos han ayudado a hacer este camino. Seguiremos así hasta que moleta. Muchas gracias, eskerrik asko. Gracias. Bueno. Muchas gracias. Muchas felicidades, Ángel, zorionak. Gure hurrengo saridunak badaki nekez oztopoak gainditzen bere grina irakaskuntza bihurtu zuen. Queda tanto por hacer, me decía estos días, el reconocimiento de San Sebastián como ciudad referente de la danza, las ayudas a los alumnos, a las alumnas, el apoyo a las familias, las becas. A pesar de todo, Mentxu ha conseguido cimentar la carrera internacional de decenas de profesionales, con el aliento de Elis y del resto de la familia. Así trabaja Mentxu Medel. Pues la danza en mi vida aparece de la mano de mi hermana. Me llevó a ver las clases de don José Uruñuela y yo tenía la edad de 4 años. Entonces me quedé pues asombradísima, no sé, esa sensación de que qué preciosidad, qué bonito. Fíjate que era bien pequeña, pero ya noté algo dentro de mí. Aquí es donde empezó todo. O sea, tengo muy buenos recuerdos, sobre todo porque lo pasábamos bien. Muchos amigos, mucho trabajo también, pero sobre todo muy buenos recuerdos de disfrutar, que es lo que veníamos a hacer aquí en un principio, ¿no? Ni irakasle asko izan ditut nire bizitzan, baina Mentxu ezan bakarrik irakasle bat. Osea, Mentxu zan, ez daki nola esaten da euskeraz, baina mentor bat bezala. Mentxu izan da niretzako irakasle bat baino gehiago. Ez zan bakarrekan ariketak egitea, zan sentitzea, zan gauzak bizitzea. Mentxuk hori zeukan, zan dena lana gogor egin, baina gozatzen, baina sentitzen. Otra de las grandes cualidades que tiene ella como profesora es que no es, ¿cómo se dice?, no retiene. Lo que a ella le gusta es que nosotros podamos crecer y que pudiéramos encontrar la vía para desarrollarnos como bailarines profesionales. Es como que ellos mismos se están dando cuenta que están reconociendo su camino y eso es algo tan bonito que es que tratas de impulsarles como sea. Creo que es la cosa más bonita que ella tiene, ¿no? Que nos ha ayudado a dar ese paso, que es muy difícil, porque tienes que dejar tu casa muy pronto, tu familia muy pronto, y el que ella nos hubiese soltado de esa manera creo que es clave para desarrollar la carrera. Mundu honetan talento asko izan dezakezu, baina bakarrikan ez zoaz inoare. Eta zure bidean aurkitzen dituzuen pertsonak, egin behar dezue horiek maitatu eta eskertu baita ere. Eta Mentxu izan da horien arteko pertsona garrantzitsuenetako bat. Lehenena izan zen baita ere. En momentos malos, cuando han tenido lesiones, cuando han estado a punto de tirar la toalla a algunos, ha cogido y ha bajado la persiana de su estudio de danza y se ha ido a Madrid o donde fuera a animarles, a estar con ellos. Orduan, apoio hori irakaslearen gainetik dijoa. Ematen digun guztia barnetik irtetzen zaio. Orduan, bere pasioa trasladatzen du. Egunez egun esate zen egun, bihotzez egindako guztia ondo zegoela. Eta hori ezin ahaztu daukagu bihotzean. Esa es mi legado, ¿no? La pasión, el respeto
y el amor por la danza, nada más. Bazen garaia Mentxuri ere bai bere saria ematea eta batez ere zorionak musu erdenagatik eta horrela jarraitu, zorionak. La pasión, el respeto y el amor por la danza. Eta domina Mentxu Medele jasoko du alkatearen eskutik.
Arratsaldeon, y gracias a todas las personas que estáis hoy aquí compartiendo estos momentos de tanta emoción. Me gustaría empezar felicitando a mis compañeros de medalla y a Isabel Verdini por su tan merecido tambor de oro. Zorionak. Doy las gracias a toda la ciudadanía que con su apoyo ha hecho posible que esta medalla esté hoy conmigo en mi 50 aniversario como docente. Agradezco al alcalde Eneko Goya y demás autoridades por concederme este galardón que sincera y humildemente no me lo esperaba. También al magnífico equipo que ha realizado y editado también el vídeo tan impecable y emotivo que acabamos de ver. Todos los antiguos alumnos y alumnas que aparecen en él y los que faltan son auténticos embajadores de nuestra ciudad fuera de nuestras fronteras. Me siento orgullosa de todos vosotros, de vuestros logros y de haber podido formar parte de vuestro proceso formativo. Hoy me alegra representar a la cultura y al arte, que son la esencia de un pueblo y que es uno de los legados que podemos transmitir a las generaciones siguientes. Además, hoy también represento a los compañeros de la Asociación de Profesionales de Danza de Guipúzcoa, que desde el año 81 trabajamos sin ánimo de lucro con el único fin de promover la danza y ayudar a nuestros alumnos. Todos conocéis ya la icónica Barra de la Concha, que suma bailarines año tras año, y ya somos más de 1.500 participantes creando belleza con el ballet. La gala del Día Internacional de la Danza, en la que participan de manera desinteresada estos bailarines profesionales que habéis visto en el vídeo, y muchísimos más, siempre encantados de poder venir a su Donosti. Sería bonito verlos más a menudo en nuestros escenarios y brindarles la oportunidad de que sean reconocidos y aplaudidos aquí, en su tierra. Durante estos 40 años que llevamos, hemos avanzado mucho y agradecemos a las instituciones el respaldo recibido, pero queda mucho por hacer. Por eso solicitamos humildemente más apoyo y compromiso para la danza y también para esta asociación que promueve todas estas actividades que, al fin y al cabo, son una plataforma para promocionar nuestra ciudad, nuestro arte y nuestra cultura. Dedico esta medalla a mi familia, que es el eje de mi vida y mi amor principal. Y quiero compartirla también con todos mis compañeros de profesión, con recuerdo especial a María Eugenia Maisueche, que nos dejó hace unos meses y que dedicó su vida a este arte. Fue realmente su pasión y por eso hoy quería recordarla aquí. La dedico a todos mis amigos y amigas, por supuestísimo, y también a todos los alumnos que han pasado y que están en este momento estudiando en nuestra querida Escuela Thalía del barrio de Orós. Para terminar, me gustaría compartir con vosotros un deseo, que en Guipúzcoa haya una compañía de ballet estable. Ojalá sea así, porque tenemos tanto potencial, tanto talento, y son la gran base de futuros artistas en nuestras escuelas. Así que lo deseo de todo corazón y ojalá se cumpla. Gora Donosti. Zorionak, Mentxu zuri ere.
Tira ba, eta ondoren, Kukai dantza taldeko Larraitz Etxebeste eta Asier Rios dantzariei hurbiltzeko eskatuko diet mesedez, Raimundo Sarriegiren ohorezko kontrapasa dantzatuko dute. Tira ba, amaitzera guaz. Ateze, bizikleta zadinik ez, Mentxu Medel, Angel Rueda eta Gipuzkoako Atsis Fundazioari bihotzez zorionak. Giroa eta bihotzak berutu ditzagun Donostiako martxa bestuz. Gora Donostia!